Hola, buenas tardes. Esto es El Mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En México, la operación militar que mató al Mencho contó con inteligencia estadounidense e implicó el seguimiento de su pareja sentimental. Las autoridades informan que han levantado la mayoría de bloqueos de carretera y que siguen de cerca la lucha interna del cártel Jalisco Nueva Generación. En la costa este de Estados Unidos, millones de personas están confinadas en sus casas ante las fuertes nevadas y ventiscas. Las autoridades pidieron evitar la circulación por carretera y más de 5.000 vuelos han sido suspendidos. Y la policía de Reino Unido detuvo a Peter Mandelson, el ex embajador de Londres en Estados Unidos y uno de los protagonistas británicos de los nuevos documentos del caso Epstein, junto con el expríncipe Andrew, arrestado, recordemos, durante unas horas también la semana pasada. Ampliamos con nuestra corresponsal. Les cuento que con nuestro invitado del día, o en esta ocasión más bien invitada, analizaremos la situación en Medio Oriente tras la orden de evacuación que ha dado el Departamento de Estado de Estados Unidos para su personal no esencial de la Embajada de Beirut en Líbano, pero en el contexto de las amenazas militares contra Irán. Antes vamos con el bloque informativo. Empezamos en México porque esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum alabó las Fuerzas Armadas del país que mataron a El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, este domingo en un operativo que contó con el apoyo de inteligencia estadounidense y que implicó el seguimiento de su pareja sentimental. Bien, el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch, anunció que 27 agentes de la Fuerza Pública y 30 miembros del grupo criminal murieron en los enfrentamientos desatados en todo el país tras la muerte del narcotraficante. También declaró que la mayoría de bloqueos de carretera ya han sido levantados y que siguen de cerca la lucha de poder dentro del cártel. Una pareja sentimental del Mencho fue la clave. Mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. Su ubicación permitió a las autoridades desplegar el operativo que condujo a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Por lo menos 25 militares perdieron la vida en medio del operativo, mientras que del otro lado 30 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fallecieron por el fuego cruzado. La presidenta Claudia Sheinbaum, que agradeció a las fuerzas del país por el exitoso ataque, dio un parte de tranquilidad. De hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad. Palabras estabilizadoras tras la violenta jornada que vivió México el domingo. En respuesta por la muerte de su líder, el cártel Jalisco Nueva Generación realizó ataques en todo el país. Solo en Jalisco, estado donde fue abatido el Mencho, se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad y 15 ataques armados en la vecina Michoacán. Desgraciadamente no es la primera vez que la estamos viviendo, pero esta vez pues sí se ve un poco más preocupante porque no hay un sucesor ante estos cárteles y pues esperemos que la verdad nuestra presidenta haga algo por nosotros, nos proteja, porque la verdad el miedo invade todas las calles. Al Mencho se le atribuye la expansión del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, por lo que era uno de los narcotraficantes más buscados por Washington. Vamos precisamente con noticias de Estados Unidos, que vuelve a estar bajo alerta climática por las intensas ventiscas y nevadas que caen sobre la costa este del país. En Nueva York, las autoridades cancelaron actividades no esenciales. Millones de personas están confinadas en sus casas y el Servicio Meteorológico Nacional calificó las condiciones de viaje como textualmente casi imposibles. Veamos. Times Square amaneció este lunes cubierta por un manto blanco.
La Autoridad de Transporte suspendió los servicios de trenes y autobuses en todo el estado de Nueva Jersey debido a la tormenta y gobernadores declaran la emergencia regional y activan a la Guardia Nacional. La ciudad de Nueva York ya se encuentra paralizada. La alcaldía pidió a sus 8 millones de habitantes que permanezcan en sus casas. Solo se permiten los desplazamientos esenciales y de emergencia. Cerca de 500,000 hogares y empresas se encontraban este lunes por la mañana sin electricidad en toda la costa este. Los estados de Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York podrían sufrir inundaciones. Cruzamos los dedos porque aquí suele haber inundaciones. En nuestra calle todo va bastante bien. Hemos visto cómo llegaba el agua más abajo. Se ha llevado un auto, pero no nos ha ido tan mal en comparación con otras calles de la ciudad, así que intentamos mantener una actitud positiva. En Boston, las escuelas están cerradas este lunes. La alcaldesa de la ciudad ha advertido de una tormenta que se anuncia de magnitud histórica. Más de 5,000 vuelos ya han sido cancelados en los Estados Unidos este lunes. Los aeropuertos de Nueva York, Boston, Newark y Filadelfia son los más afectados. Las cancelaciones se prolongarán al menos hasta el martes. Cambiamos a noticias de Venezuela porque este lunes el gobierno informó que inició la remodelación del helicoide, la denunciada cárcel de los servicios de inteligencia del Estado venezolano, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió convertir, recordemos, en centro deportivo y cultural. Una reconversión que el Ejecutivo interino enmarca en el mismo proceso de reconciliación que la ley de amnistía, que finalmente fue aprobada este jueves. Desde entonces, la ONG Foro Penal confirma 65 excarcelaciones, mientras en el plano interno, el chavismo responde a las exigencias estadounidenses. En el plano internacional mantiene las denuncias a la captura de Nicolás Maduro. Por ejemplo, este lunes, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller Iván Gil pidió una vía diplomática que lleve a la liberación del depuesto presidente venezolano. Cambiamos de tema, vamos a Reino Unido, y es que la policía de Londres arrestó al ex embajador británico en Estados Unidos en el marco de una investigación por conducta indebida relacionada con sus vínculos con Jeffrey Epstein. Como sucedió con el expríncipe, Andrew, la policía investiga si pasó información confidencial del gobierno británico al pederasta estadounidense, pero no se le acusa a esta hora de ningún delito sexual. Previamente, nuestra corresponsal en la capital británica, Luisa Pulido, nos contó cuáles han sido las implicaciones de este caso en el gobierno laborista de Keir Starmer. Es un terremoto político porque fue el propio Keir Starmer, y así lo reconoció en el Parlamento hace un par de semanas, como lo recuerdas, que él mismo nombró a Peter Mandelson como el embajador británico en los Estados Unidos, el cargo más importante para la diplomacia. Y en este país es importante recordar, no hay nombramientos políticos, los embajadores son de carrera diplomática. Así que Keir Starmer asumió ese riesgo de manera personal. Lo que se dice en los periódicos, han dicho los diferentes medios de comunicación, es que al primer ministro se le advirtió del riesgo de esa amistad que, dice Starmer, no conocía, qué tan fuerte, y sobre todo la posibilidad de que Pat Mandelson estaba filtrando información de Estado, y aún así lo nombró. Así que, como lo recuerdas, vamos a ver cómo cae hoy en el regreso del Parlamento después del receso de vacaciones escolares esta noticia enorme, la captura de uno de los líderes históricos del laborismo, Peter Mandelson, muy cercano al ex primer ministro Tony Blair, y quien fue secretario de Comercio entre el 2008 y el 2010, y bajo ese cargo habría filtrado información sensible a Jeffrey Epstein. Pero aquí lo más grave es que recordemos que hace apenas unas semanas Keir Starmer logró maniobrar de alguna manera que todavía no se comprende esa crisis interna que casi le cuesta el puesto. Sin embargo, los diputados laboristas rebeldes y sobre todo los otros partidos en oposición exigen que el primer ministro asuma la responsabilidad política por este nombramiento, por este escándalo, y de un paso al costado. Keir Starmer ha dicho por semanas que no se va, pero lo cierto es que si los diputados de su partido deciden que este es el momento, con la captura de Mandelson, que Starmer debe dar ese paso al costado, probablemente podrían activar esa conspiración, pasar de las palabras a los hechos, y entonces iniciar un proceso político que podría terminar con la salida de Keir Starmer de Downing Street. Pero hasta el momento, por supuesto, es una noticia enorme políticamente, el efecto sigue creciendo. Espera que el primer ministro hable, asuma la responsabilidad por este nombramiento.
Pendientes de esta noticia de momento de Londres, vamos hasta La Haya, donde este lunes en la Corte Penal Internacional han comenzado ya las audiencias que determinarán si el proceso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes contra la humanidad, avanza a juicio. Y es que el exmandatario está acusado de impulsar una maquinaria de ejecuciones extrajudiciales como parte de su declarada guerra contra las drogas. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Sin Rodrigo Duterte, la Corte Penal Internacional inicia audiencias para determinar si el expresidente filipino debe ser juzgado por crímenes contra la humanidad durante su guerra contra las drogas. El proceso es considerado como un momento histórico para las víctimas de los presuntos crímenes de Duterte. Los fiscales aseguran que Duterte tuvo un rol fundamental y que usó el miedo y las recompensas económicas para impulsar ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores, primero como alcalde de la ciudad de Davao y luego como presidente de Filipinas. Mr. Duterte authorized murder. El señor Duterte autorizó los asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas. During the mayoral period, durante su mandato como alcalde era necesaria su autorización para que el Escuadrón de la Muerte Davao llevara a cabo los asesinatos. Essentially, los miembros del Escuadrón de la Muerte necesitaban el visto bueno del señor Duterte para asesinar. Green light to murder. Según datos oficiales, más de 6.200 personas murieron en operaciones policiales contra el narcotráfico desde que llegó a la presidencia entre 2016 y 2022, tras una campaña que prometió librar al país de las drogas, pero también estaría implicado en al menos 76 muertes durante su gestión como alcalde entre 2013 y 2016. Un panel de jueces deberá confirmar los cargos antes de que el caso pueda ir a juicio. Su defensor, el abogado británico-israelí Nicholas Kaufman, ha dicho que Duterte mantiene su inocencia y que los cargos tienen motivaciones políticas. Rodrigo Duterte no necesita convencer al mundo de nada, lo cual es una ventaja para él, dada su actual condición médica. Se mantiene firme en su legado y defiende su inocencia de manera absoluta. El exmandatario de 80 años no estará presente en las audiencias y su defensa afirmó que padece deterioro cognitivo, aunque jueces dictaminaron el mes pasado que Duterte era apto para ser juzgado. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania y es que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea no lograron acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en la víspera de que este martes se cumpla el 4º aniversario del inicio de la invasión de Moscú a gran escala. Bien, la iniciativa fue vetada por el gobierno de Hungría, que acusa a Kiev de los retrasos en el restablecimiento del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Los diplomáticos europeos esperaban que se aprobara a tiempo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para el martes, fecha del 4º aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Pero la oposición de Hungría está haciendo que ese plazo sea cada vez más irrealista. El problema es que el Estado ucraniano odia a Hungría y lleva a cabo una política antihúngara desde hace 10 años. Ucrania se comporta de manera muy hostil hacia Hungría. Por favor, pregunten a los ucranianos por qué han detenido los suministros de petróleo a Hungría. Kiev denunció que el oleoducto que suministra petróleo a Hungría y Eslovaquia a través de su territorio fue dañado por un ataque ruso a principios de este año. Pero los dos países afirmaron que Kiev no ha reiniciado las operaciones del oleoducto intencionalmente como forma de chantaje. No solo están en juego las sanciones, Hungría también amenaza con bloquear el préstamo de 90.000 millones de euros acordado por los líderes de la Unión Europea en diciembre, del que depende Ucrania para sobrevivir. Los aliados de Kiev están indignados. Me sorprende la postura de Hungría. Discutiremos este asunto con nuestros colegas húngaros. Lo que me sorprende fundamentalmente es que Ucrania se defiende del poderío del ejército ruso y los húngaros solían entender lo que eso significa. Polonia ha acusado al primer ministro húngaro de aprovechar la situación para obtener beneficios políticos en vísperas de las elecciones generales de abril. Hungría ha bloqueado anteriores paquetes de sanciones contra Rusia y de ayuda a Ucrania, pero finalmente ha dado marcha atrás a cambio de concesiones.
Y entre tanto, en el terreno, los ataques rusos causaron al menos 3 muertes este lunes en Ucrania, mientras siguen afectando a las centrales eléctricas y térmicas que dejan a decenas de miles de hogares a oscuras y sin calefacción en el peor invierno de los últimos años. Nos lo cuenta nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Así se ven algunos sectores de Kiev, tras semanas en las que se intensificaron los ataques rusos contra la infraestructura energética, dejando a miles de edificios sin luz y a sus habitantes obligados a soportar temperaturas bajo cero en lo que se considera el invierno más cruel en años. Una de las afectadas es Julia Po, una reconocida artista plástica que se ha visto obligada a buscar diferentes alternativas para soportar la ausencia de calefacción. Es simplemente para que el aire frío no entre. Actualmente su casa está a 11 grados centígrados, una situación mucho mejor a la que vivió semanas atrás cuando el termómetro marcaba -5 y sin electricidad. La verdad, para mí, esta situación con la calefacción ha sido aún más dura desde el punto de vista emocional. Es como si empezara de nuevo la invasión a gran escala. La alternativa para miles de personas como Julia han sido carpas climatizadas habilitadas por las autoridades como refugio. Aquí se les ofrece calor y una vez por día, comida. La gente venía porque no había luz durante más de un día en algunos edificios y la mayoría de ellos funcionan solo con electricidad, así que no había posibilidad de cocinar. La situación también es extrema en las oficinas. Este es el caso del Centro para las Libertades Civiles, una organización que investiga crímenes de guerra y que fue merecedora del Premio Nobel de la Paz en 2022. No podemos trabajar todos al mismo tiempo en la oficina. Aquí solo está operativo un pequeño salón que calientan con una estufa. Estos crímenes de guerra no solo se cometen en Kiev, sino en todas las regiones de Ucrania. Aquí reconocen que ninguna alternativa es suficiente para hacer esta oficina habitable, incluido para las plantas, que temen que no logren sobrevivir al invierno.